Hola, buenas noches, mi nombre es Gabriela Carasay y esto es Estudiando con Gaby. Seguime para más. El día de hoy vamos a trabajar un tema que se me pidió mucho. Vamos a empezar a desarrollar algún tipo de trastorno, si bien hablamos en algunos videos de ansiedad y depresión. Hoy vamos a trabajar el trastorno límite de la personalidad o TPL. Bueno, algunas de las causas del trastorno de la personalidad límite, TPL son sus siglas, pueden ser abusos sexuales o abusos psicológicos durante la infancia o la adolescencia, algún trastorno postraumático inducido por justamente el estrés que debe haber generado en esa persona, el exceso y la subida de cortisol ante eventos disruptivos, diálogos, discusiones, situaciones de invalidación parental, mutua o exclusiva de uno a otro, o a sí mismos. Ahora vamos a hablar más adelante de lo que tiene que ver con la invalidación, que es una palabra que vamos a escuchar a lo largo de todo este trastorno muchísimo, porque mucho tiene que ver con la invalidación que han sufrido estas personas, el trastorno de la personalidad límite o border, como se suele decir. También hablamos de la disociación constante que sufren estas personas y, consecuencia de esto, todas las formas de relacionarse disruptivas que tienen en la adultez. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de qué es el trastorno de la personalidad límite o trastorno border. En estas personas encontramos sobre todo un gran esfuerzo o un esfuerzo desesperado, diría yo, para evitar el abandono real o imaginario. Esto es interesante porque no es solo un abandono real que sintieron en su infancia o en su adolescencia, sino que a veces puede ser un abandono maximizado, imaginario. Se sigue un patrón de conductas que tienen que ver con las relaciones interpersonales con inestabilidad permanente y que también tienden a la intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces puede ser una persona con esta personalidad borde que se interactúa permanentemente con alguien de forma muy intensa, muy rápida, muy específica, muy constante, de mucha dependencia, y al mismo tiempo esa persona que de un momento a otro era como súper valorada, la puede de un día para el otro, así sea el terapeuta, el hermano, el amigo, desvalorizar absolutamente. Esta es otra de las características de las personas con trastorno de límite de la personalidad. Y esta devaluación que hacen de las personas es ni más ni menos porque de niños aprendieron exactamente ese mismo patrón. Es decir, quizás les enseñaron que lo que decían o lo que pensaban no estaba bien. ¿Cómo te vas a poner eso? Estás siendo demasiado excitable, baja un poco, baja un cambio, no es para tanto. Contaba un profe acerca de la experiencia de un paciente que tenía con este trastorno, que decía que cuando se le había muerto el perrito ella no podía dejar de llorar y que el padre medio que la zarandeaba y le decía: es solo un perro, ¿qué te pasa? O sea, tranquilízate, se murió el perro, como algo así, ¿no? Bueno, terrible, pero viene un poco a cuenta de que, vamos a decir más adelante, no lo quiero spoilear, el contexto tiene muchísimo que ver en relación a este desarrollo, si bien hay ciertos aspectos que son como genéticos y predisposiciones, si uno tuvo en la familia o desarrollaron nuestros parientes algunas, digamos, disfunciones mentales, sí es verdad que todo este contexto propicia, exacerba la posibilidad de generar un trastorno de la personalidad. Bueno, como hablábamos del contexto, en este contexto esa persona no pudo de alguna manera aprender a identificar emociones, es decir, estamos hablando, cuando hablamos de emociones, de las emociones primarias que tenemos todos: enojo, ira, vergüenza, asco, y entonces al no poder regularlas porque no las identifica, es una desregulación emocional permanente que hace muy sufriente el padecimiento de estas personas, que realmente la pasan mal, digamos, no es algo que disfruten hacer. Bueno, hablando del contexto en el que crecieron estas personas con trastorno límite de la personalidad, hablamos de que esto que pasó en su infancia primera, lo que va a hacer es alterar el sentido de la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Luego, cuando van creciendo, sobre todo en la adolescencia, hay que tener mucho cuidado porque estas personalidades desarrollan conductas autolesivas. ¿Por qué? Porque necesitan bajar la ansiedad, esa misma ansiedad generada por la no validación de sus emociones. Entonces van a ser personas que en la adultez van
van a tener esa sensación de vacío permanente. Por más que se pongan metas, por más que crean haber llegado a encontrar la pareja, la profesión, el hobby, va a haber un momento en el que se van a volver a plantear esa sensación de vacío que les imparte la vida, les parte la vida al dos, por decirlo de una manera. Bueno, esa sensación crónica de vacío va a permanecer durante mucho tiempo y también va a haber una dificultad para controlar la ira, porque recuerden que hablando de emociones es una cuestión que le cuesta mucho a este tipo de personalidades. Por eso la ira no favorece para nada a mantener un trabajo estable, a tener relaciones interpersonales con los demás, entonces les cuesta lograr metas que sean profundas, porque siempre están pendientes de evitar, como decíamos al principio, emociones, sentimientos, sensaciones, porque de alguna manera saben, reconocen, se dan cuenta que hay algo que sucede que no está bueno y que les provoca sensaciones displacenteras en forma permanente. Recordemos que desde el psicoanálisis también podríamos decir que el yo lo que evita es el conflicto, o sea, lo que quiere permanentemente es evitar sufrir. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo se trabaja después de darle de comer a este señor, me parece. Bueno, ya te doy. Ay, dale Jackson, hijo, estoy grabando. Yo valido tu emoción. Bueno, en la actualidad se está trabajando muchísimo. Bueno, en la actualidad se trabaja muchísimo con lo que es la terapia dialéctica conductual o TDL, también conocida como TDL. Y lo que se hace es analizar lo que precede, esto es muy interesante, a la conducta. ¿Y qué precede a la conducta? Bueno, como veníamos hablando, contextos, emociones, sensaciones, estímulos que los van a llevar a estos pacientes a ejecutar tal o cual conducta. Entonces, lo que trata esta terapia, que es dialéctica conductual, es de hacer un análisis para poder producir una síntesis y acercarnos a una especificación de cosas que van a hacer que esa persona pueda hacer otras tantas cosas que hagan que valga la pena vivir, porque realmente es insufrible para estas personas, lo padecen muchísimo y también lo padece todo su entorno. Podemos decir entonces que esta terapia dialéctica conductual es el entrenamiento en esas habilidades de afrontamiento que los pacientes tienen que empezar a realizar y dejar de tener, por ejemplo, estas conductas evitativas, porque como les decía, tratan de no sentir, tratan de evitar para no explotar, para no tener conductas que ellos saben que no son apropiadas dentro de lo que es el desarrollo social, y si bien pareciera como que no les importa, lo padecen. Bueno, esta terapia conductual dialéctica, como decía, lo que hace es dar herramientas muy específicas para justamente analizar esas conductas que se tienen, como decíamos, y gestionar desde otro lugar, donde ya vemos el contexto y las emociones previas a esas conductas que uno va a tener, que nos van a ayudar con distintas frases, por ejemplo estas. La vida en realidad es lo que es, no lo que quiero que sea. El hecho de que yo no acepte la realidad no cambia la realidad. Lo que sí cambia son mis sentimientos y los cambia para mal. Podríamos decir entonces a estas personalidades que en realidad las interacciones del mundo son indiferentes a las sensaciones que esa persona tiene. Y lo que el otro piensa, de alguna manera, no lo hace deliberadamente haciéndolo considerando el sentir de esa persona, que es por lo general por lo que más sufren estas personalidades límites. Por eso hay que enseñarles a estas personas a poder aceptar aquello que no se puede cambiar, que parece una frase muy simple, pero es muy difícil de sostener a largo plazo. Una de las cuestiones que se hacen son las conductas de autorregistro en esta terapia dialéctica conductual, en donde, por ejemplo, se hacen ejercicios para saber cómo uno está, para ver en qué momento se desreguló emocionalmente o qué situaciones hicieron que esto sucediera. Regularse emocionalmente tiene que ver con ser más efectivo. Y cuando hablamos de efectividad, lo que estamos diciendo es que en esta terapia dialéctica conductual, lo que ayudamos también es a generar en esta efectividad de la interacción que se va a tener con las otras personas después de estas frases que se tienen como que asumir y tipo mantra, tratar de repetirse, bueno, nos va a ayudar a generar en los pacientes estrategias de aceptación y de validación,
Recordemos que la validación, como decíamos, es una palabra súper importante dentro de lo que es el tratamiento de las personas con trastorno de personalidad límite. Si no se identifica en estas personas todo esto que acabamos de mencionar, bueno, lamentablemente se garantiza un sufrimiento perenne muy grande. La terapia dialéctica conductual, lo que se trabaja mucho es el mindfulness, que también viene de lo que es la filosofía Zen, que no tiene ningún tipo de aspecto religioso, sino que se toma o se llama mindfulness en lo que tiene que ver con el estar en el aquí y ahora, tratando de recrear este presente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cómo pueden afrontar en este momento eso que les acontece sin tomarse ni rumiar sobre el pasado y demás? Y lo que tenemos que tratar de pensar también es que favorecen todas estas acciones que parecen tontas, pero son mínimas indispensables para poder empezar un tratamiento, lo que es la regulación emocional, justamente para evitar esa desregulación, esa distimia o esa interacción irregular de intensidad y rapidez que tienen de responder sobre todo y vincularse de forma abrupta o violenta con sus seres queridos a quien de todas maneras necesita. Porque lo que pasa es eso, finalmente cuando pasa el tiempo, cuando hablamos de este largo plazo, esas actitudes que ellos intentan sin querer, como estrategias de afrontamiento de evitar, después les sirven por un tiempo y cuando se empiezan a deprimir y sienten ese vacío del que hablábamos y demás, precisan del acercamiento nuevamente. Pero si vuelven a tener conductas disruptivas, lo que por lo general hacen familiares, amigos y demás ante una persona que es tan disruptiva es alejarse. Bueno, vamos a decir también que es medio controversial desde cuándo se detecta esto o cuándo se puede diagnosticar. O sea, por lo que hemos sabido a través de las clases que tuvimos, la intervención temprana es súper importante. Hay como toda una discusión desde cuándo se podría diagnosticar, pero a partir de los 13 años debería ser algo diagnosticable. Digamos, cuando uno empieza a observar estas conductas en las personalidades, en lo familiar, digamos, o en lo amistoso. En esta vulnerabilidad emocional, recordemos siempre que esa vulnerabilidad viene de este ambiente invalidante. Pero bueno, reconozcamos también que a medida que la persona crece puede y tiene y debe, por una cuestión de autocontrol, gestionar de otra manera. Bueno, listo, lo que no pudo ser, no pudo ser. Vamos para adelante. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ahora no me quedo más atada a mi pasado, me desprendo de padre y madre, trato de hacer de mi vida algo, porque si no voy a vivir sufriendo, condenándome por cada discusión que tenga con el kiosquero, con un familiar, con un amigo, con una persona que yo quería, con mi propia pareja. Y es, como decía, súper dolorosa este trastorno para cualquier persona y para todo su círculo. La estrategia más importante que vamos a tener que tener como terapeutas tiene que ver con estas 3 palabritas que voy a mencionar ahora, que tienen que ser siempre relevantes, ciertas y funcionales, las cuestiones que vamos a validar dentro de la terapia. Es decir, no podemos estar validando constantemente una persona con este tipo de personalidad borde, porque si no también estaríamos como paternizando el vínculo. Y no es la idea, tampoco favorece, y la persona va, por una cuestión lógica, volver a querer resolver de la misma manera que lo venía haciendo si uno valida todo lo que hace. Entonces, empezar a pensar en situaciones específicas. Ejemplos, porque siempre me piden ejemplos, sería, por ejemplo, el paciente viene y cuenta que cuando fue con plata grande al kiosco, la persona que le estaba atendiendo le tira el billete y le dice no tengo cambio. Entonces, ante esta situación, que podría ser irrelevante, por decirlo de una manera, hay algo que es cierto, digamos, es irrelevante, pero la situación, irrelevante porque puedes ir a otro kiosco, pero bueno, es irrelevante. ¿Cierto es que fue una falta de respeto? Sí, es cierto. ¿Es cierto que podría haberle contestado de otra manera? Sí, también es cierto. Pero es cierto que hay otros kioscos y que no tiene por qué quedarse con la sensación espantosa de un enojo posterior que puede venir en forma, no sé, de violencia, agarrar una Coca-Cola y tirársela por la cabeza al kiosquero, sería algo que lo va a poner en riesgo a esa persona, puede venir la policía y buscarlo, puede pasar que después al segundo se sienta mal y diga, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? Entonces no es funcional. Cuando alguna de estas 3 cuestiones no se pueden encontrar como
parte de una misma tríada, y hay una que falla, ya esa actitud tiene que ser cambiada. Es decir, la conducta, lo conductual se puede cambiar si no es relevante, si no es funcional y si no es cierto. Cualquiera de estas tres. Alguna puede ser, pero si no se dan las tres, entonces hay que modificar la conducta. Esta filosofía dialéctica de la que hablamos, conductual dialéctica de la terapia, es en realidad una filosofía que se basa en entender que hay distintas caras de un mismo fenómeno. Es decir, que la realidad no es absoluta ni es relativa. La realidad es un fenómeno que se va construyendo día a día. Diría Pichon Rivière que la realidad es una construcción. Y así es. Mi desplante sobre esta frase. La realidad es que, y yo tengo ganas de decir, ¿la realidad de quién? O sea, la realidad se construye y opera distinto en distintos contextos de distintas sociedades, de distintas maneras. Es real que uno está dentro de un contexto y se maneja, pero la frase ya de por sí, la realidad, no. Bueno, esta terapia está dando muchísimo efecto en lo que concierne a lo que es Occidente. Se están trabajando porque aumenta realmente, está comprobado científicamente, la efectividad interpersonal que pueden tener. ¿Se acuerdan que hablábamos de la efectividad? Cuando no es lo que quiero hacer, pero es lo que es efectivo para relacionarme con los demás, para poder tener un vínculo, para lograr empatizar, que es algo que cuesta tanto para estas personalidades. Entonces, lo que hace es disminuir también las conductas autolesivas, de las que no hablamos todavía, pero una de las características tiene que ver con que allá lejos y entonces en la adolescencia se pudieron enmarcar ciertas situaciones donde para bajar la ansiedad, creo que sí lo dije, pero por las dudas lo repito, se buscan conductas autolesivas, drogas, alcohol, cortes en las muñecas. Pero es cierto que muchas veces se desmerecen estas actitudes que tiene el sujeto, sobre todo en la adolescencia, acerca de estas conductas autolesivas, enmarcándolas de parte de quiso llamar la atención. No, las personas que tienen conductas autolesivas, y por lo general, por estadística desde México y Latinoamérica en general, que estuve haciendo una especie de research, hay mucha gente que termina con este tipo de personalidades suicidándose. Y es un tema muy serio. Pero sin embargo, con respecto a lo que es esta técnica conductual dialéctica que se puede trabajar, la terapia, lo que con frecuencia se vio es que hay muchas menos guardias psiquiátricas que atienden este tipo de cuestiones con este tipo de terapia dialéctica conductual. Lo que se intenta es un logro finalmente del aumento de ese funcionamiento que tiene que tener la persona con esta efectividad de la que hablábamos interpersonal. Consiguen empleos y los mantienen, y sirve también para distintos tipos de patologías, no solo para la personalidad límite. Se está comprobando que también sirven para depresiones resistentes, para algunos trastornos de la conducta alimentaria, para trastornos de déficit de atención con hiperquinesia y también para los trastornos bipolares. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta acá todo lo que tuvo que ver con el trastorno de personalidad límite o trastorno border. Síganme para más.